Seguramente como líder te habrá pasado de creer que conocías lo que la mujer o la follower quería cuando la sacabas a bailar. ¿Pero alguna vez le preguntaste realmente qué estaba esperando de vos? ¿Qué la hace sentir cómoda para que vuelva a aceptar tu invitación en otra oportunidad? En este video toma nota porque te voy a ayudar con 5 claves para el líder para que sepas que en la milonga así queremos que nos traten. Recordemos que, como comenté en el video anterior, para bailar el tango se necesita una persona que haga el rol masculino, que solemos decir rol de hombre o líder, y otra que haga el rol femenino, que solemos decir mujer o follower. Es decir, en el sentido más tradicional de baile de tango, hace falta una persona que conduzca, que guíe los movimientos, y otra que siga esa conducción, que los interprete. Algo que distingue a Buenos Aires en relación con el tango es la cantidad de milongas que hay por día. Tanto a la tarde como a la noche podemos encontrar muchas milongas y prácticas. Casi te diría que hay para todos los gustos. Están aquellas que empiezan temprano a la tarde, que solemos decir matiné, y otras que se organizan un rato antes o después de la medianoche y que suelen durar toda la madrugada. Además, hay milongas que comúnmente denominamos tradicionales, que son aquellas que respetan los códigos de la milonga, como comentó Gustavo en el video que te voy a dejar en la descripción. Y hay otras que podemos llamar alternativas, que son un poco más laxas respecto de los códigos. Si te interesa que te cuente un poco más sobre todas las milongas que podés encontrar en Buenos Aires, cuáles son sus estilos de baile y en qué barrios se localizan, déjamelo en los comentarios. Hecha esta consideración, en el video de hoy te voy a dejar 5 claves que como líder tenés que considerar para invitar a bailar a una mujer o follower en una milonga tradicional. Pero antes, suscríbete ya mismo al canal y activa la campanita de notificaciones, así te enterás cuanto antes de cuando subiré el próximo video. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. No vengas a buscarnos a la mesa. Uno de los códigos para que el líder o hombre nos venga a invitar a bailar en una milonga tradicional se basa en el cabeceo. Este cabeceo es una seña que utiliza el líder para invitar a bailar en las milongas. La seña puede ser un sutil ladeo con la cabeza, o algunas personas hacen un gesto como levantando las cejas o bajando el mentón como diciendo sí. Lo importante para que el cabeceo funcione como invitación es que el líder y la follower hayan hecho previamente un contacto visual. Es decir, el cabeceo se lleva a cabo luego de que tanto el líder como la follower se miran previamente a los ojos. Por ende, que un líder rompa con este código y venga a buscarnos a la mesa donde estamos sentadas para invitarnos a bailar, ya sea extendiéndonos su mano en señal de invitación a bailar a la pista o expresando verbalmente su invitación, no solo que es sumamente molesto para nosotras, sino que también puede colocarnos en una situación incómoda o comprometida. Porque en este tipo de milongas tradicionales no solo no está bien visto que los líderes tengan este comportamiento, sino que aceptar una invitación de ese estilo por pena o por solidaridad puede interpretarse en que los demás bailarines crean que no bailamos del todo bien porque desconocemos los códigos o no los hacemos respetar. Igualmente, aunque digamos que no aceptamos invitación, la situación no deja de ser incómoda. Así que líder, en este tipo de milongas no vengas a buscarnos a la mesa. Si querías establecer un contacto visual con una follower y no pudiste, tené presente que no es porque no te vio, sino que tal vez por el momento no quiere bailar con vos. Cuidanos en la pista de baile. Una vez que la mujer o follower aceptó el cabeceo del líder para invitarla a bailar, es muy importante que el bailarín la cuide en la pista. Como dije en el principio de este video, el líder es quien conduce y por consiguiente él puede ver qué es lo que está sucediendo en la línea de baile. Eso no quiere decir que nosotras no estemos atentas a la pista. Ocurre que siempre la mujer o follower va de espaldas y no ve qué es lo que sucede detrás de ti. Teniendo en cuenta esto, el líder tiene que proteger a la follower de cualquier posible choque con otra pareja, ya sea la pareja que está delante de ellos, como también alguna que pueda venir bailando de costado, porque por ahí se fueron a bailar al medio de la pista. En algunas milongas, incluso las tradicionales, algunos líderes no respetan la línea de baile y suelen cruzarse en el medio de la pista. O proponen figuras a la follower que no son propias de la milonga, sino más bien de una exhibición o un show de tango, y pueden ser potenciales peligros. En este caso, el líder debe estar atento y su rol conductor es clave porque podría evitar posibles lastimaduras o heridas que podrían surgir, por ejemplo, de algún boleo alto. También puede evitar que nos pisen o nos empujen en el salón. Así que tanto líderes como followers debemos cuidarnos mutuamente en la pista. Pero si a tu follower la lastiman, es difícil que vuelva a bailar con vos.
No dañes nuestro cuerpo al bailar. Cuando digo que no dañes nuestro cuerpo al bailar, me refiero a que el líder cuide la postura. Esto implica, entre otras cosas, cuidar de no empujar con tu cabeza sobre la cabeza de la mujer o follower. En varias ocasiones, dependiendo del tipo de abrazo que tenga el bailarín, algunos líderes acostumbran a inclinar su cabeza por demás y apoyarla con peso sobre la cabeza de la mujer o follower, lo que hace que desestabilice su baile, la incomode y hasta a veces le pueda producir dolores de cabeza. Como siempre, cuidar la postura de tango y mantenerla durante todo el baile es fundamental. No solo para que el líder pueda proteger su propio equilibrio, sino que también para que las followers podamos cuidar de nuestro propio eje. Junto con este tema de la postura, en la pista se suele ver que algunos hombres o líderes tienden a doblar la muñeca de la mujer cuando la toman de la mano para abrazarla. Esto es algo delicado porque es sumamente molesto sostener casi 12 minutos de baile, es decir, 4 tangos, lo que dura una tanda, con la muñeca un poco quebrada porque el líder tiene una postura incorrecta que nos hace lastimar. Otra vez, velar por mantener siempre una correcta postura no solo nos hace bailar mejor, sino que también protege nuestro cuerpo y el de nuestro compañero o nuestra compañera de posibles lesiones. Si no se tuviera una postura que genere comodidad en el baile, sugiero tomar clases para estudiar en profundidad en la técnica del baile de tango. Si querés ver cómo debiera ser una correcta postura de tango, de acuerdo con tu estatura o volumen, te invito a que veas los videos titulados Ejercicios para una correcta postura de tango en este mismo canal, cuyo enlace encontrarás en la descripción. No nos fuerces con los brazos. Muchos líderes, pero en general se observa más en aquellos que son principiantes o con poco tiempo de baile, tienden a proponer movimientos o figuras utilizando el brazo derecho que abraza la espalda de la follower. Incluso algunos se valen de los dedos de su mano derecha para mover a la follower de un lado hacia el otro, para proponer, por ejemplo, que realice un 8 adelante o un 8 atrás o que comience a hacer un giro. Algunos líderes ejercen demasiada presión sobre la espalda de la mujer o follower, lo que hace que en ningún caso se pueda disfrutar del placer de bailar. Por el contrario, se espera que termine el tango para dejar de sufrir. Obviamente que si sos líder, lo que menos vas a querer es hacerle pasar un mal momento a la follower, ¿no es así? Entonces, si te sentís identificado con este tipo de maniobras para proponer un movimiento, que en verdad también es un tipo de actitud, mi sugerencia es que tomes más clases de tango. Solo a partir de concientizar el cuerpo en la danza vas a poder despojarte de los malos hábitos. Recordá que siempre los movimientos surgen desde el torso y no desde los brazos. Y el baile fluye mucho mejor a partir de la cadencia. Cuidá el aseo. Pocas cosas tan desagradables para la mujer o follower es bailar con un líder que tenga la camisa empapada o la remera empapada de transpiración, con olor a transpiración o a cigarrillo o alcohol. Entiendo que muchas veces los líderes, e incluso también algunas mujeres o followers, necesitan fumar un cigarrillo y tienen que salir del salón de baile para poder hacerlo. Pero es muy importante que al regresar al salón de baile tengan la delicadeza de ingerir una pastilla de menta o lavarse los dientes. Puede ser incómodo, es cierto, pero más lo es invitar a una follower a bailar y que ella evada el cabeceo porque no quiere bailar con un líder que no cuidó su aseo. Es muy importante tener siempre presente que el baile de tango es un baile de contacto y especialmente el estilo de baile de tango que se baila en las milongas tradicionales porteñas, ya que se requiere un contacto casi permanente de pecho con pecho entre los miembros de la pareja. De ese modo, el olor a tabaco o alcohol o excesiva transpiración puede llegar a ser un motivo por el cual las followers no acepten las invitaciones a bailar. Puede ser el mejor bailarín o el más experimentado, aunque sabemos que los bailarines más experimentados son los que cuidan su aseo personal, pero si no cuidas tu higiene, difícilmente una mujer o follower quiera abrazarte. Ojo que lo mismo podría ocurrir si te excedes en el uso del perfume. Te aseguro que puede ser invasivo o tan desagradable como el olor a transpiración. Como en todas las cosas, tenemos que buscar un equilibrio. En definitiva, el baile es un momento placentero y tenemos que cuidar nuestros momentos de disfrute. Y especialmente, considerando que es un baile de pareja abrazada, tenemos que intentar que cada parte sea lo más agradablemente posible a la otra. Por todo esto, si al país que fueres haz como vieres, cuando entres a la milonga, prestale atención a los comportamientos. Cada milonga tiene su ritmo y su estilo. Ser estudioso, observador, más que arrogante, te va a llevar por los mejores caminos. Integrate al mundo del tango, así como yo te pido que te suscribas ya a este canal y actives la campanita de notificaciones para enterarte cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de tango.
suscribirte al canal me anima para compartirte más información. Gracias por acompañarme. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.